Stihl.es. Stihl, tu mejor aliado para un jardín perfecto. Bueno, se lo he dicho antes, que ha llegado el invierno. Bueno, no hay más que vernos cómo estamos hasta aquí en este estudio, que hay que decirle a Federico que a ver si pone ya la bomba de calor. Bueno, pues ha llegado el invierno y la bomba de calor se presenta en nuestras vidas, lógicamente. Luego vamos a tener la oportunidad de hablar con Carlos Gómez Caño, que es el director general de Toshiba Aire Acondicionado y Calefacción, pero ya les puedo contar que la bomba de calor, aparte de que te da el calorcito que necesitas en casa, con el menor gasto de energía y además muy económico para el bolsillo, porque además puede ser split de pared, puede ser multi-split por conductos, bueno, todas las soluciones para la reforma de tu casa y además si quieres aerotermia también. ¿Por qué? Porque te da calor en invierno, frío en verano y agua caliente todo el año. Ya lo sabes, escribe quiero un Toshiba en tu navegador y enseguida te van a enviar un profesional y te van a dar la mejor solución para tu calefacción. Bueno, Borja Pascual, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. A mí esto de guía burros no me hace mucha gracia, ¿eh? Bueno, hay que decir que el guía burros al final es solo esa herramienta, ese palito con la zanahoria que ponemos pues para guiar, ¿no? No llamamos burro a nadie. Ah, bueno, vale. Bueno, está aquí con nosotros hoy Borja porque ha escrito esta guía para los autónomos, todo lo que debes saber como autónomo y además, por supuesto, claro, está actualizado con la Ley de Reforma de Medidas Urgentes. Algunas, como saben, porque se lo hemos contado en este programa, ya han entrado en vigor y otras, la mayoría, lo hará a partir de enero. Ha habido bastante confusión con este asunto, ya no solo por cuándo unas entran y cuándo no, sino por los porcentajes, por lo que se ha ido contando y luego resulta que era de la misa a la media. Me parece generoso llamarlo confusión. Sí, bueno, pero es que yo soy muy elegante y muy más bien engaño. Soy muy elegante claramente. Y muy... Para decir eso ya os tengo a vosotros. En algunos temas, además, se ha visto claramente que la idea era no dejarlo confundir, claro. Sí. Confundir. Sí. Vale, por ejemplo, sí. Todos estamos pensando en lo mismo, que es en los porcentajes que bueno, si trabajas en casa te puedes flagrante, desgravar de los suministros. Sí. Vamos a aclararlo de una vez por todas. Sí, lo que han aprobado es un 30% de desgravación en los suministros habituales de la vivienda cuando esta afecta a la actividad. Pero realmente es el 30% del tanto por ciento afecto a la actividad. Esto quiere decir que si nosotros realizamos nuestra actividad en un despacho de nuestra casa, porque es muy difícil que lo hagamos en toda la casa, porque es donde vivimos, pues vamos a suponer que es un 20% de la casa, pues será el 20% del 30%. Entonces todo eso que nos han vendido tan maravillosamente es un 6% de la factura. Fijaos además... De todo, de la luz, de la calefacción... Sí, pero bueno, la luz, la calefacción... Pero, ¿qué pasa con Internet? Cuando yo trabajo 14 horas en mi casa, utilizo Internet prácticamente 100% para mi tarea profesional. Si es que y no solo tenemos... el 6% me voy a poder deducir. Y bueno, es que nos han llegado a decir los diputados el 30% de la factura una y otra vez, según les preguntábamos, y luego cuando lees la ley... ya no es el 30%, se nos queda en un 6, en un 7, dependiendo del tanto por ciento de metros cuadrados que podamos afectar. O sea, ¿de la factura del teléfono? Claro, exactamente igual. Lo que pasaba hasta ahora sí que es verdad es que había inseguridad jurídica, que a esto se juega mucho, es no decir claramente qué nos podemos desgravar para que luego quede en manos del inspector o de la administración, del criterio en ese momento, para, bueno, pues a la hora de inspeccionarnos, sacarnos una cosa o sacarnos otra. Con esto pretendían acabar con la inseguridad y han acabado, pero a la baja. Es decir, hasta ese momento, si tú tenías dos teléfonos móviles y podías demostrar que uno era personal y otro era profesional, pues te podías desgravar completamente el profesional. Igual pasaba con Internet, pero tenías que tener dos líneas en tu propia casa de Internet, una para tu uso profesional y otra personal. Ahora lo que te dicen es que directamente la que tienes en casa te la puedes desgravar, pero, oh sorpresa, el 6%. Que chicos, para desgravarte el 6% de las facturas habituales de la vivienda, pues casi mejor que lo hubiéramos dejado en nada. Bueno, porque hay que decir que esto que se ha aprobado y más cosas que deberían hacer por los autónomos, pues sería importante porque nada menos que somos 3.270.618 personas, que a su vez tienen algunos
otro trabajador. Mira, en la crisis que estabais hablando antes, 1 de cada 4 empleos lo han creado los autónomos. Si ya metemos las pymes, ya estamos hablando prácticamente de 3 de cada 4. Con lo que al final los autónomos son el motor de la economía y se suponía, o eso decían en la ley, que era la motivación, era un poco agradecer a los autónomos su papel importante a la hora de sacar la economía de la crisis. Y realmente cuando vas analizando una por una cada medida, te das cuenta que... Porque hemos hablado de esta, pero hay otras medidas que también... A ver, pues cuéntanoslas. Hombre, pues por ejemplo, nos han vendido la cotización por día para los autónomos. Es totalmente falso. Seguimos cotizando por meses completos. Lo único es que 3 veces al año podemos darnos de alta y de baja, y entonces sí cuenta desde el día que nos demos de alta o de baja. Pero si un autónomo necesita trabajar al mes 10 días... Tiene que pagar todo va el mes. a seguir pagando el mes completo. O sea, ya no estamos hablando estamos hablando de pagar por cosas que no estamos consumiendo. O sea, cotizaciones que no estamos realizando. O sea, el autónomo tiene que seguir pagando. Eso sí, se nos ha vendido como que el autónomo ya cotiza por días. Falso. Todo el tema de las prestaciones in itinere. Si leemos la letra pequeña, solo cubren al autónomo cuando va de su casa a su oficina o a su taller. Pero oye, ¿el autónomo que trabaja en casa del cliente, cuando se desplaza al cliente, no le cubre? Bueno, pues no se considera accidente de trabajo. Bueno, pues así, infinidad de medidas dentro de la ley que cuando leemos la letra pequeña nos damos cuenta que se han quedado en nada. Y luego esta otra idea que siempre nos vendían... espera, que ahora... Bueno, pregúntale tú, Manuel, que es que ahora se me ha ido un momento. Yo el tema de las cuotas y demás creo que es muy importante, y además estoy preocupado con respecto a lo que están tratando de vender algunas asociaciones de autónomos. Yo no sé, Borja, si tú perteneces... Soy presidente de una asociación, sí, de ANEREA. Pero yo hablo de las grandes patronales, sí, de ATA y demás. ¿Por qué lo digo? Porque creo que lo que se pretende es asimilar el régimen de cotizaciones de los autónomos al régimen general. En prestaciones, sí. En prestaciones, pero también en cotizaciones. Y yo creo que eso puede ser algo peligroso, y voy a explicar. Sí, por ahí iba yo, por lo de subir las cotizaciones. Claro, en función de lo que facturas. Porque pobrecillos, luego claro, como os dan la pensión, tenéis la pensión tan baja porque estáis la mayoría cotizando por la mínima. Entonces que al final iban a acabar subiendo la cotización. Pero fíjate que, por ejemplo, ATA no defiende eso exactamente. Tener en cuenta que las asociaciones de autónomos tienen un gran problema con esto de las cotizaciones, porque efectivamente el 90% de los autónomos cotiza por el mínimo, con lo que luego las prestaciones que reciben la jubilación son las mínimas. Pero cotizan por la mínima, Borja, porque así lo deciden voluntariamente. Voluntariamente. Es decir, claro, es que eso me parece muy importante. Lo que hay que hacer es fomentar que el autónomo se dé cuenta de que tiene que cotizar más. Ahora, es complicado. Cuando tenemos las pensiones en el riesgo que tenemos, pues claro, el autónomo dice, no tengo claro que yo vaya a cobrar mi pensión, con lo que voy a cotizar por el mínimo. Bueno, eso sería lo ideal. Me hago un plan privado, que luego no nos hacemos, luego nos quejamos. Yo creo que el autónomo tiene que cotizar más, porque si después quiere tener mayores prestaciones, no vale después quejarse porque las tenemos bajas. El problema que tienen las asociaciones, las grandes asociaciones, es que esto no lo pueden vender a sus asociados, porque realmente una de las ventajas del autónomo es poder decidir cuánto cotiza, y ahora mismo cotizar mucho más del mínimo, pues parece que no es interesante, porque no tenemos seguridad de que de que las pensiones nos vayan a poder cubrir en un futuro, ¿no? Entonces es un tema peliagudo. A mí, cuando se habla pues eso, que las pensiones del autónomo están muy mal, no están mal. El problema es que estamos cotizando por el mínimo, y es una decisión propia del autónomo, y hay que ser consecuente con esa decisión. Claro, eso, sí, perdona que te cortamos. Venga. Que yo creo que precisamente una de las grandes ventajas que tienen los autónomos en España es precisamente que pueden elegir su base de cotización, a diferencia del resto de asalariados, que no pueden decidir absolutamente nada, y el Estado se queda con más del 30% de su sueldo real. En el caso de los autónomos, no. Es la única ventaja. Es la única ventaja. El resto son todo impedimentos. Todo. Pero al mismo tiempo, al igual que es cierto que me parece una auténtica barbaridad que los autónomos que facturan poco, pues, que ganan menos de 1.000 euros al mes, tengan que pagar
Claro. También una barbaridad de cotizaciones, casi 300, es injusto en 300 en euros. los dos tramos, para los de abajo hombre, y para los de arriba, cuando uno está ganando 60.000 euros al año, no parece lógico que esté cotizando por el mínimo. Bueno, es lógico desde el punto de vista del autónomo en el sentido de que a lo mejor prefiere cotizar por lo mínimo y ahorrar para su futura jubilación y tener su plan de pensiones privado. El problema es que si le diéramos esa opción, por ejemplo, a todos los trabajadores por cuenta ajena, nadie cotizaría lo que tiene que cotizar. Quiero decir que... Bueno, pero yo creo que mucha más gente de la que nos pensamos. Todo el mundo asumiría que la pensión va a ser menor, más baja, pero tú ese dinero te lo organizas tú como tú quieras. Si es por eso quiero decir que el trabajador por cuenta ajena lo que haría es, oye, págame ese dinero de más que está pagando la empresa por mi seguridad social y ya me busco yo un plan, que luego me lo buscaré o no. Quiero decir, esa es una de las ventajas de los autónomos y lo que no se puede es una ventaja clara que tienen los autónomos, luego intentar también vender la desventaja que conlleva, lógicamente. Eso es contradictorio. Es contradictorio totalmente y es algo que los autónomos tenemos que resolver. Breve, que vamos a un bloque de publi y enseguida volvemos. Hazle la pregunta a esto de cómo era lo de después de la publicidad. Lo vemos después de la publicidad. Sí. No, todavía no, que le puedes preguntar. No, ya mi pregunta iba en ese sentido. Si tenéis algún tipo de cifra o estadística sobre cómo digamos, optimiza el autónomo esa ventaja competitiva que tiene con el resto de trabajadores asalariados. Es decir, si tenéis algún tipo de estadística de cuántos autónomos aprovechan el no tener que cotizar por la máxima para ese dinero de menos que pagan, lo dediquen a planes de pensiones, fondos de inversión, seguridad privada, etcétera. Aquí el problema es que cuando los autónomos empiezan, el gran recurso escaso es el dinero. Entonces la cotización siempre la llevan al mínimo y la preocupación por un plan de pensiones pues ya llegará. Todo el mundo espera que su negocio vaya mucho mejor y que después se pueda realizar esa cotización adicional, esa inversión por vía privada, ¿no? Para que el día de mañana se pueda complementar. Se realiza realmente muy poquito. Al igual, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, el autónomo puede cotizar un 2,6% más para luego tener derecho a lo que es una paga por cese de actividad. Bueno, pues las cifras son ridículas del autónomo que de verdad cotiza. Porque es que además, con la ley que han hecho, cuando tú cotizas por ese poquito más, las condiciones cuando quieres cobrar esa paga adicional son tan estrictas y tan duras y tan difíciles que solo... Nunca estás en el supuesto, ¿no? Efectivamente, solo el 40% de esos que cotizaron son los que cobran esa ayuda. Entonces, con este sistema es muy difícil que el autónomo quiera ni cotizar más para tener luego, porque esa es otra de las reivindicaciones del autónomo, ¿no? Que cuando deja su actividad no tiene una paga o no tiene una ayuda. Bueno, pues sí la tiene, puede cotizar un poquito más, pero realmente las condiciones que se ponen para eso y para después pensar en la jubilación son muy complicadas. Vale, vamos a rematar ese punto y también a rematar cuando te pones enfermo. Te pones enfermo, ¿qué le pasa al autónomo? Ahora volvemos. En Es Radio, Economía para Todos. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, estábamos hablando con Borja Pascual del tema de los autónomos, básicamente porque ha escrito ahora este libro, Todo lo que debes saber como autónomo, pero bueno, porque el autónomo está muy encima de la mesa, porque se ha aprobado una nueva ley que ha sido menos de lo que esperábamos y hay algunas cosas que todavía están un poco en el aire. Estábamos hablando del cese de actividad, que sería un poco, oye, y el autónomo no tiene derecho a desempleo cuando deja de trabajar, ¿no? No es exactamente desempleo, es una paga que dan las mutuas. Digo, a modo de ayuda, pues si te va mal y de repente te quedas sin trabajo, ¿no? Eso es. Y eso... hay que cotizar un poquito más, los autónomos no lo hacen, pero es que además cuando lo hacen, al final solo el 40% de los que cesan la actividad les dan ese derecho, ¿no? Vale. Con lo que ¿Y cuando te rompes un brazo o una pierna? Bueno, eso a los autónomos no les pasa. No enferman nunca. No enferman nunca. Y precisamente es por eso, porque realmente... Sí enfermamos, pero vamos. Claro, porque tú tienes que seguir cotizando. Yo he ido hasta con el brazo escayolado. Tienes que seguir cotizando, al final las mutuas funcionan como funcionan y bueno, pues por ejemplo,
en el tema también de las enfermedades, es cierto que hay una cotización adicional también para todo el tema de enfermedades profesionales. Y volvemos a lo mismo, menos en los sectores que es obligatorio, en el resto los autónomos no cotizan por ese además, porque realmente no le ven utilidad. No hay, por lo tanto, absentismo laboral, que en otros colectivos es todo lo contrario. Me gustaría... Es que si vas no cobras. Ya. Pero, Si no vas, no cobras. Esto demuestra, Carmen, que España, que es uno de los líderes europeos en materia de absentismo laboral, mucho absentismo laboral es puro cuento, es puro teatro, esa es la realidad. Pero bueno, a mí me gustaría comentarte, Borja, como experto en esta materia, porque muchos autónomos comparan con la situación que existe en otros países, ¿no? Entonces, para ti, no sé si me puedes dar algún ejemplo de cómo funcionan los autónomos en un país que para ti constituye un referente en esta materia, con muchas más facilidades. Por ejemplo, yo reconozco el caso de Reino Unido y me parece que hay unas diferencias a favor de los autónomos británicos en comparación con los españoles brutales. Sí, a ver, el gran problema que tenemos los autónomos en España es que tenemos una cotización mínima que se produce independientemente de ganemos dinero o no ganemos dinero. Entonces, el que empieza una actividad el primer día, y además por mes completo, es decir, yo empiezo a trabajar el 27 de un mes y pago todo el mes, ya tengo que cotizar por el mínimo pues unos 265 euros. Ahora es verdad que tenemos estas tarifas bonificadas, pero no dejan de ser una bonificación. Es decir, por ley, nuestra cotización, independientemente de lo que facturemos, es esos 260 euros. Como decíamos antes, bueno, es una ventaja porque es una cotización mínima y cuando ganemos mucho más dinero puede seguir siendo la mínima, pero lo que hace es desincentivar el emprendimiento, porque el que quiere iniciarse en esa actividad resulta que desde el primer día va a tener que pagar la misma cuota que pagará cuando su negocio ya esté asentado. Eso en otros países lo han entendido y para las primeras facturaciones o no se cotiza o se cotizan 8 libras o bueno, cifras que bueno, son asumibles por un emprendedor. Es cierto que con esta tarifa plana que se sacó de los 50 euros, bueno, pues se ha facilitado un poco la labor esa de empezar nuestro negocio, pero realmente hay que revisarlo. Yo soy de la opinión de que hay que buscar una manera de, cuando alguien empieza con su actividad, que esa cuota a la seguridad social tienda a cero, después que haya una cotización mínima como la que tenemos y, ¿por qué no?, cuando ya estamos facturando cantidades muy superiores, pues la cotización mínima sea algo superior, aunque solo sea para cubrir a los que están empezando y bueno, pues que en el comienzo de la actividad tener que estar pagando todo ese dinero todos los meses sin facturar es duro y desincentiva, claro. Bueno, Borja Pascual, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Todo lo que debes saber sobre el autónomo, Editatum. La editorial Editatum. Y además es baratísimo. Sí, no hay excusa. 5,95 euros lo que es el libro. O sea, y aquí tienes toda la guía de todo lo que tienes que hacer relativo a impuestos, a desempleo, a jubilación, a maternidad, paternidad, a la baja, todo. Y hay que decir que a Federico Jiménez Santos le gustaría muchísimo porque trae la bandera de España, y además cosa con la que el bandera Real de Madrid todavía no España. ha puesto en la Muy bien equipación, puesto, sí señor, muy bien. Sí, porque además, claro, hablamos